Muchas veces he escuchado y visto personas que dicen que Asta es pésimo como protagonista, que grita demasiado y que es un Naruto demonio. Y bueno, eso sí, la verdad ni cómo negarlo. Cada vez que ese cabrón sale en pantalla tengo que bajarle el volumen, porque parece que se toma como reto reventarte los tímpanos. Y sí podrá ser algo parecido a Naruto, en el sueño que tiene y la forma de ser. Ya sabes, porque siempre dice que nunca se rinde y aspira a ser el Hokage de su obra. Es por eso que a la gente le parece un mal protagonista, pero eso no es algo malo. Es algo cliché el querer convertirte en alguien porque no tienes nada, y empezaste desde abajo. Pero es una fórmula que está bien y funciona, siempre y cuando tú también la hagas bien. Pero a mí me parece que Asta tiene personalidad, que no es solamente una copia en un millón. Él no se queda con las ideas que el mundo le da, sino que las cuestiona para sí mismo, y quiere entender el porqué de las cosas, y eso es lo que más me gusta de él. Así que vamos a empezar con todo eso, de por qué Asta sí es un buen protagonista. Vamos a dividir el video en todas las razones por las que a mí me parece buen protagonista, y voy a empezar con lo más cliché de todo. Asta es un personaje que siempre se la pasa gritando que nunca se rinde y todo eso. Todo el puto ratito lo grita en pantalla, y por eso a muchas personas no les gusta. Y sé que es cliché, que el 90% de los protagonistas son así, pero el que sea cliché no lo hace malo, mientras se haga bien. Y para mí Asta cumple con eso. Porque sí, Naruto igual era un perdedor y todo eso, pero aunque no lo supiera, él tenía mucho potencial. Tenía mucho más chakra que las demás personas. Solamente necesitaba un guía, alguien que le enseñara, y de ahí solamente era cuestión de tiempo para que se convirtiera en un monstruo como al final se convirtió. Eso no quita el esfuerzo que hizo. Y me encanta Naruto, en serio, hasta está en el nombre del canal. Pero para mí, el hasta dónde llegó Asta tiene mucho más mérito. Porque él en serio nació sin absolutamente nada. Es más como un Lee, pero que sí llegó a ser un grande. Asta nació sin una pija, huérfano y sin nadie que lo apoyara o le dijera que podía lograrlo. Siempre escuchó que Yuno era mejor que él y todo eso. Hasta la monjita de la que andaba enamorado le decía que él no podía lograr lo que Yuno sí. No cruelmente, pero bajita la mano con sus palabras lo decía. Tal vez no con mala intención, pero aún así se lo decía. Y aún así ese enano no se rindió. No se dejó apagar por sus palabras, y se puso a entrenar como un maldito enfermo. Que en serio, hasta desde el inicio estaba bien perro cabrón. No sabes lo difícil que es hacer las madres que él puede hacer, y creo que eso merece mucho valor, porque como en los sueños de las personas, no tienes la certeza nunca de poder lograr aquello que anhelas. Lo único que puedes hacer es tener fe de que todo tu esfuerzo servirá para algo. Y hasta lo hizo. Si no tenía magia, entonces pelearía con su cuerpo. Algo que hasta él sabía lo imposible que sonaba, porque lo que te toma años lograr entrenando, un mago lo puede hacer casi que al poco tiempo de haber empezado. Tuvo el valor de pelear aún sabiendo que la probabilidad era prácticamente cero. Y me van a decir que Lee también lo hizo y cosas así, y no lo desamerito, también me encanta Lee chiquito, hasta a mí me arde que no haya sido un grande y lo tiraran a la basura. Pero por lo menos, Lee ya tenía una prueba, tenía la prueba viviente de que podía ser un ninja aún haciendo sin chakra, y ese era Gai. Hasta no. Desde el inicio de la obra nunca existió nadie que pudiera rivalizar con los magos sin tener magia. Y sí, le llegó la antimagia a Asta, pero si no hubiera tenido esa fe de que su esfuerzo serviría para algo y se hubiera quedado sentado aceptando su destino, aunque le llegara la antimagia no lo hubiera podido usar, porque fue ese esfuerzo ciego día tras día que lo llevó a poder pelear. Y eso es algo importante. La suerte llega para todos, pero eres tú el que tiene que crear la oportunidad para tomarla, y él lo hizo. Y sí, es un gritón y todo lo que quieran, pero eso no es algo malo. Asta grita demasiado porque tiene que recordarse a sí mismo siempre que puede lograrlo, porque solo perderá en el momento en el que se rinda, porque incluso él ha llegado a dudar de sí mismo, como cuando perdió los brazos. Él por un momento se dio por vencido, creyó que era el final de su sueño, porque aquello que tanto peleó por construir para pelear, se le fue arrebatado en una sola batalla. Por eso duda de sí mismo. Duda de que tal vez tiene que aceptar su destino, y por esa misma razón grita con el alma que aún no se rinde,
Y no importa lo que pase, no se rendirá, porque eso es lo que importa. No has perdido mientras no te rindas. En el momento que te has rendido es cuando tu sueño muere. Hasta entonces, la probabilidad nunca será del 0%. También he escuchado que se dice que Asta solo gana porque tuvo suerte de que le dieron la antimagia. Y sí, pero no. Asta pudo pelear con ella porque él entrenó y creyó ciegamente en que sus esfuerzos valdrían para algo. Si no hubiera entrenado, ni llegándole la antimagia lo hubiera logrado. Y segundo, es que es lo peor que le pudo tocar. La antimagia suena muy rota en palabras, pero en ejecución, la verdad es que no está tan rota. Lo único que porta antimagia son las espadas. No es que su cuerpo tenga antimagia innata. Sin espadas, él vale pa' pura verga. Hasta incluso con ellas le pueden partir toda su puta madre. Contra la magia de gravedad Asta no puede hacer nada. No tiene con qué defenderse. A su espada no le afecta, sí. Pero ¿de qué sirve eso si él no se puede ni mover? Así que no gana solo por antimagia o cosas así. Le tocó el peor poder que le podía tocar en este mundo. Porque si tienes que escoger entre dragoncitos de agua, cortes interdimensionales, lancitas de viento o poder teletransportarte a cagar donde tú quieras, y una espada oxidada, no sé ustedes, pero yo no escogería la espada oxidada. Y sí, a los enemigos más fuertes le da curito su poder, pero solo es porque él puede atravesarlos. Y eso no es roto, porque tiene exactamente la misma efectividad en un humano con poca magia y dioses del infierno. Así que no, la verdad es que la antimagia no está muy rota. Hasta mucho después en el manga si dices no mames, pero así de primeras, pues no tanto, la verdad. Hasta de primeras puede parecer muy pendejo, y sí lo es un poquito. Grita demasiado, se porta como un niño chiquito, se sorprende por cosas muy simples, pero no es tonto. Él tiene algo que muchas personas en este manga no tienen: preguntas. Desde el principio de la obra, Asta siempre pregunta el porqué de las cosas. Todos los magos cumplen con las órdenes sin dudar, solo piensan en que el otro bando es el enemigo y hay que ganar, pero Asta no. Desde el principio siempre ha preguntado por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, incluso con las diferencias sociales, de que en la capital está la realeza y están clasificados por su mana y todo eso. Asta se pregunta por qué debe ser así. Incluso desafía a la autoridad siendo nadie, y eso es algo que no hace cualquiera. Cuando se presenta ante el rey que no es el rey mago, ese tipo espera que todos lo reconozcan solamente por ser el rey, pero Asta sin pelos en la lengua le dice que por qué, que qué ha hecho él para ganarse el respeto, porque él es el que debe de elegir si aquellos que admiran y han luchado por los otros son el rey mago y los capitanes. No solo cuestiona a la autoridad, sino a los supuestos enemigos. Él quiere saber el porqué de sus razones, el por qué surgieron pelear, qué es lo que les importa. Entiende que el otro bando no son solo enemigos, son personas que como él pelean por una razón, y él se para a pedir que hablen. Cuando es una pelea suena como una tontería. Por eso me gusta Asta, porque sin saberlo hace aquello que un rey siempre debe hacer: tener la fuerza para pelear, pero siempre intentar evitar la guerra. Es por esas razones que para mí Asta realmente es un buen protagonista. Te puede desagradar o no porque grite demasiado, o porque es parecido a otros protagonistas, pero eso no lo hace malo. Esa es solamente su personalidad. Lo que define a un buen protagonista es que sepa llevar su obra. No importa si es muy fuerte o es muy débil, ni si le regalaron un poder o se lo ganó. Lo que importa es el por qué y para qué usa ese poder. Además sí, creo que es demasiado obvio. Me encantan los personajes que nunca se rinden sin importar nada. Por eso, para mí, Asta sí es un buen protagonista.